Jaun taldeok, arratsaldeon, ore handia da irentzako jardunaldi hau parte hartua. Agur berezi bat denentzako. La jornada que vamos a presentar es una jornada que organiza Euskonius Media y que tiene el título La cultura vasca en una década decisiva. Una década que empieza en 1960 y acaba en 1970. Evidentemente, como todas las fechas pues tienen algo de convencional, hubo un antes y hubo un después. Y con nosotros están varios de los autores del texto que aparecerá luego en Euskonius Media, que es un texto, y esto insisto en ello, pues amplio, completo, en el que puede seguirse lo que pasó con nuestra cultura durante esa década y del cual, con independencia de que haya discusión o haya comentarios respecto del conjunto, pues va a haber una muestra aquí por los que son autores de varios de los artículos que aparecen en el número este. Tenemos con nosotros a Patri Urquizu, que tiene un texto sobre el teatro entre la tradición y la modernidad. Está también con nosotros Félix Maraña, que va a hablar de la cultura vasca en esta década que él denomina como una década decisiva. Está también con nosotros José Mari Vélez de Mendizábal y me parece que también está José Julián Baquedano, que les va a hablar de cine. Está Andolín Egusquiza y por lo tanto tenemos una muy buena muestra de este número de Euskonius Media, que yo pienso que es sumamente interesante. A mí no me gustaría nada más que señalarles que todos vivimos la época, todos vivimos los años 60 de los que estamos aquí presentes y fue una década de ilusión, una década en la cual se conjugaron dos hechos importantes, que era por un lado la mística y por otro lado la creación. Yo creo que esas dos características, que hubo una creación importantísima en Euskal Herria durante esos años, seguramente como consecuencia de que se plasmaron pues una época de madurez para muchos de nuestros escultores, como era por ejemplo el caso de Jorge Oteiza, o como era por ejemplo el caso de Chirida, o era el caso del mismo Astarrechea. Pero simultáneamente yo creo que alguien ha denominado al siglo XX como el siglo de los intelectuales. La palabra intelectual es una palabra que aunque hoy en día la usemos todos como una cosa normal, como una cosa natural, bueno, pues esa palabra sin embargo empezó a tener vigencia en el concepto actual en 1898 y en los años posteriores. Empezó a tener vigencia a propósito del Afer Dreyfus y del famoso artículo ya aquí de Zola y de las respuestas que después pues dieron Clemenceau y que dio Bajés, etcétera, etcétera. Es el momento en el que se acumula, en el que se acuña el término intelectual en el concepto que hoy en día tenemos, ¿no? Y esos intelectuales, pues los nuestros, y en general lo que se ha considerado como intelectual, son personas que se caracterizaban por su sentido crítico, por su desprendimiento, por su valentía moral, por su capacidad
de convertirse en lo que eran conciencias morales de su pueblo, y todo eso puede verse de una manera clara en los años 60, entre el 60 y el 70. Entre nosotros, Koldo Michelena es quizás una de las figuras que lidera, y también don José Landeán de otra manera mucho más silenciosa, etcétera, etcétera, o el mismo Julio Caro Baroja, pues pertenecen a ese género de intelectuales con mayúsculas que, como he dicho, trabajan duro haciendo obras realmente importantes. Michelena hace en el año 60 la historia de la literatura vasca, pero simultáneamente está haciendo el euskera unificado, el Batua, y al mismo tiempo está ayudando a crear una universidad pública en Euskal Herria. Y como Koldo Michelena, los otros dos que he dicho anteriormente, pues representan esa capacidad del intelectual, como he dicho, para ayudarnos a conocernos mejor, a mantener nuestra identidad, porque yo creo que una de las características de la cultura vasca entre esos 60 y 70 es que consigue salir bien de una época de un desarrollismo frenético. No olvidemos que es la época tras el plan de estabilización de los planes de desarrollo y en los que la sociedad pasa en gran parte de ser una sociedad rural a una sociedad urbana, en los que aparece el turismo de una manera muy grande, en los que hay un movimiento de secularización muy importante, y en el que todos los ciudadanos pues acaban teniendo televisor y acaban al mismo tiempo en un número importante también poseyendo coches. Pero sobre todo el televisor trae una invasión dentro de las casas de otras culturas y de otra manera de concebir la vida, de lo que era la vida tradicional. Bueno, pues frente a eso yo creo que gracias, como he dicho, a esa mística que existía, pues se consigue mantener nuestra identidad de una manera importante, cosa que, bueno, pues es seguramente nuestro elemento distintivo en relación con otros pueblos. Y hoy en día, ¿qué? Pues hoy en día, evidentemente, mucha de esa mística ha desaparecido, como todos sabemos y todos vivimos. El proceso de mundialización ha acrecentado de una manera tremenda la penetración de otras culturas dentro de lo que es nuestra manera de pensar, etcétera. Las nuevas tecnologías nos están situando en unas encrucijadas realmente difíciles. El community media es una manera de responder, como está haciendo Euskal-Ikaskuntza, a estas nuevas tecnologías, consiguiendo mantener lo que es nuestra identidad y lo que es nuestra cultura y incorporándola a estas nuevas tecnologías. Y yo no les quiero aburrir más, porque si luego hay tiempo prefiero tener una discusión. Les voy a dejar con el primero de los que va a hablar, que va a ser nuestro amigo Félix. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias ante todo a Euskal-Ikaskuntza, porque de alguna manera el hecho de que haya convocado a determinadas personas en torno a una mirada y a la mirada de un tiempo, y a través de un soporte, como acaba de resaltar el doctor Igoiriena, su presidente y nuestro rector en su día, revela que Euskal-Ikaskuntza, institución creada en el 17, el 17-18 es el tiempo en el que Euskal-Ikaskuntza hay, y la Real Academia de la Lengua Vasca pues conforman, bueno, la respuesta también a aquellas inquietudes y necesidades y preocupaciones que tienen las gentes que acaba de dedicar Igoiriena, como en aquel caso el joven, todavía joven, José Miguel de Barandiarán, entre otros, hermanos del Cone y demás. Pero, así como aquellos vascos quisieron dar respuesta a aquel tiempo, en aquel momento, otros vascos lo hicieron desde, por ejemplo, en Donostia del Ateneo, etcétera, ¿no? Los dos con la inquietud de dar respuesta a ese siglo del intelecto y de la intelectualidad, pues en este momento creo que Euskal-Ikaskuntza aporta, para mí, un signo muy renovador y revelador de una conducta que tiende o que quiere estar en el tiempo, ¿no? Mañana tenemos un congreso en Madrid precisamente sobre la virtualidad de esta cosa llamada virtual, ¿no?
y creo que es algo tan palpable y tan tangible como pudo ser la utopía o la expresión de la utopía en los años 60, ¿no? Nadie pudiera pensar ni entonces ni hace muy poco que esto iba a tener lugar, aunque los científicos se lo plantearan, ¿no? Ha sido también este siglo y este siglo que ya acabamos en pasado, el siglo de la ciencia, ¿no? Y de los grandes descubrimientos científicos. Pero hay algo que nos concierne que tenemos que palpar, ¿no? La respuesta esta que hace el Sucascun está planteándose en este nuevo lenguaje, en este nuevo soporte, esta manera de mirar la cultura y también de difundirla, que es fundamental, responde también a una inquietud propia de quienes en un determinado momento de la historia se hacen la pregunta fundamental, ¿no? Una pregunta que, por cierto, aparecía y entramos más en materia en la película Malur en el año 68, ¿no? Hay una pregunta que a mí me parece muy importante en esa película en la que algunos hablaban sin duda alguna José Julián Maquedano, que conforma un poco la preocupación de todos los intelectuales a lo largo de la década. La pregunta era, ¿qué día es hoy y de qué año? Es decir, ¿dónde estamos? Pregunta fundamental, entre otras razones, porque aunque hay un ciclo lógico y hay un ciclo y hay un tiempo natural, es decir, si nos fiamos de las gentes que hablan de los ciclos creativos como Tokio 30, que dice que cada 30 años, quieras o no, el tiempo está renovado, pues si así como en los años 30 la vanguardia en el arte y en el arte fundamentalmente, pero también en el pensamiento, hablemos de Juan de la Encina y de todos los grandes pensadores, que pintores, escritores, etcétera, que se convocan fundamentalmente en este tiempo, los años 10, los años 20 en Vizcaya, fundamentalmente. Luego los años 30 se concentra más en relación con todo el experimentalismo y la expresión de un cierto abajo de la vanguardia, ¿no? Los jóvenes arquitectos, los pintores, los jóvenes escultores, los y demás. Pero así como esos años 30 marcan ese atisbo con la vanguardia, insisto, fundamentalmente a través de los escultores, Kona, Valenciaga, etcétera, de los pintores, al mismo tiempo, en los años 60 son una respuesta ya a la gran catástrofe del siglo, que es la guerra mundial. No se puede dividir este siglo, el siglo XX, si no se puede considerar tampoco ni en lo cultural, ni en lo social, ni en lo histórico, ni en ningún orden, sin ver esa gran fisura, ese gran tajo de la guerra que dijo Antonio Machado, que fue la guerra civil que él incluyó y vivió, y la guerra civil que se europea o mundial que se incluía a posteriori, ¿no? Resumiendo, si hemos dicho que era una época decisiva, hemos dicho que era una época decisiva para algo, ¿no? Todas las décadas son decisivas si tenemos la cultura como una cadena, ¿no? Si tenemos la cultura y la historia como un sentido lógico y progresivo, ¿no? Pero la década de los 60 es el momento en el que ese grupo de intelectuales, podríamos decir nombres, pero vamos a relatarlos con más concreción. En el año 47 y 48, en ese páramo inmediato que fue la posguerra europea, cuando ya se ve que esto no iba a cambiar de forma inmediata o mediata, lo primero que se preguntan las personas, por ejemplo, cuando viene de América, es ¿quién está aquí? Y Oteiza, en el año 48, lo primero que hace, ya en el año 48 hay una foto de él con Blas de Otero y etcétera, y otra serie de personas con las que se comunica y convoca y pregunta y se relaciona, ¿no? Llama a Celaya de San Sebastián, le invita a que venga a Bilbao a dar una conferencia sobre el arte como lenguaje, da la conferencia de un libro está publicada en un libro muy interesante de pensamiento de Celaya, de lo que no se habla nunca, ¿no? Y en ese mismo momento, Oteiza presenta en Bilbao, cuando viene a dar la conferencia a Celaya, a Blas de Otero, a Celaya y a Celaya a Blas de Otero. A partir de ahí todo lo demás fue ya la comunicación, las cartas boca arriba, la relación, etcétera, etcétera, y luego la relación que conecta inmediatamente con Aresti en los años posteriores y otros intelectuales. Todo eso se conforma, y en ese mismo año, esos intelectuales que están ahí en ese páramo inmediato de la guerra, de la posguerra europea y la posguerra también civil nuestra, se reúnen en San Sebastián, el padre de Donostia, Fausto Arocena, historiador, Mariano Tiliquén de Carro, Gabriel Celaya, Michel Azaola, y deciden crear una revista. Eran la primera revista de este siglo que se convoca en la inmediata posguerra, además, de forma
casi milagrosa. Eso sí que era virtual, porque nadie pensaba que esa revista pudiera ir adelante, ¿no? Todos sabemos lo que ha ocurrido y lo que ha significado luego en las décadas posteriores hasta nuestra presente. En los años 50 hay más expectativa, y hay una expectativa grande que la refiero en tres grandes referencias, ¿no? Para la redundancia. Una de ellas es el 56, la muerte de Pío Baroja. Ese mismo año se convoca el Congreso Mundial Vasco en el exilio, en París. No vamos a hablar ahora de él, pero creo que es un hito, es una señal en el camino de las cosas que tienen que ocurrir y que quiere que ocurran con nueva expectativa. Cotiza en el 57 gana la Bienal de Sao Paulo, Silvina en el 58 la Bienal de Venecia. En el 60, como ha dicho el doctor Verina, el amigo Koldo Michelena publica la primera historia formal de la literatura vasca, digamos, en un sentido discursivo moderno, aunque sea sucinta y resumida. En el 61 parece que tiene un riego y comienza y se anima a esta Vida Santa y publica también su historia de la literatura vasca. Es decir, en el 60 es el momento del que nos va a hablar ahora Belén Mendizábal, en el que ocurre algo que me parece importante también en lo cultural, por supuesto, es la muerte de la Lehendakari Aguirre, ¿no? Y el inicio de una aparición y una consecuencia de relaciones culturales, como puede ser el otorgamiento del Premio Nadal de Literatura de novela a Ramiro Pinilla, la aparición del primer libro de Alexis Matadandera, la aparición también de José Mario Bendiola, que luego ganaría el Premio Nadal, pero él gana el Señor Ciudad Martín de Cuentos con 10.000 cigüeñas, la aparición de la novela de Ciudadella y Teruel de Astacó, la creación del Liceo Santo Tomás, que conforma un poco la clasificación de aquello que he vivido siendo esta actitud de las hermanas culturales vascas, el movimiento de las Icastoas, etcétera, etcétera, o la nueva publicación, en realidad la resurrección del libro Literatura Vasca de Manuel Lepona, ¿no? Publicado en Minotauro, también como un libro publicado en los años 60, y en Minotauro fue publicado el libro de Condicional. Digo todas estas cosas como una expresión naciente de algo que va a ocurrir en el tiempo. Nosotros en la revista de Esconiut hemos hecho unos estadillos los que nos referimos siquiera sistemáticamente a todo ese conjunto de realidades que luego explotan fundamentalmente en los escenarios 63. ¿En qué espacio? Que habría que hablar un poco de la relación de ciudades y tiempo cultural. Se mueve todo aquello. Si los años 50 fueron los tiempos en los que más se convoca los intelectuales y se interrelacionan en Bilbao, como ya he dicho antes, como Ortega, Más Rostero, la gente del Ateneo, pero también de la Asociación Artística, quería decir, y también del Ateneo, pero también pintores, gente de las dos variables lingüísticas de la cultura vasca, Federico Krubis, Alfonso Irigoyen, Blas Otero, Ortiz Alfau, Aresti, etcétera, etcétera, no tenían barreras para comunicarse, incluso para ser conjuntamente solidarios, no solo frente al sistema, porque hay gente que siempre dice que todo lo que ocurrió culturalmente en aquel tiempo era frente al sistema, no era una especie de sistema de oposición frente al anarquismo, no. Había gente que creaban culturalmente y hacían desarrollar la relación y cultura, y era una oposición sin ser oposición, es decir, había una oposición activa y otra oposición, digamos, pasiva, ¿no? Que ocurrió y que discurrió a través del tiempo. Que admitir que había gente que también era apolítica, ¿no? Hay que también admitir y advertir que había gente que no se mojó para nada. Pero bueno, eso todo ocurrió a pesar de todo eso, digo, resumiendo, la cultura, insistimos un poco en el texto introductorio a este libro electrónico que es lo que hemos configurado en torno a Esconiut, este conjunto de 20 colaboradores. La cultura mantuvo lo que se podría llamar una sociedad de dignidad colectiva, es decir, a falta de instituciones políticas, a falta de soportes de otro orden que realmente emanaran de la propia institución estatal, administrativa, etcétera, etcétera, a falta digamos, del soporte básico que es la democracia para ese discurso, pues yo creo que los intelectuales, fundamentalmente, insisto, en los años 60, años 63, años 64, la aparición de la novela de Martín Santos en el 62, en el 63, la aparición de Ortega. Si yo voy a relatar ahora mismo todas las cosas que ocurrieron en el año 63, las puedo fotocopiar luego de regalárselas, realmente todos ustedes las conocen, seguramente, pero conjuntas, es que ocurren más cosas que días tiene el año, ¿no? En el año 63, no estoy exagerando, lo puedo demostrar clínicamente, ocurren tantas cosas en la cultura vasca que de alguna forma podemos decir, por eso decíamos antes que era tan decisivo hace tiempo, determina todo el futuro. Y hoy vivimos, afortunadamente, porque entendemos
al menos lo entiendo yo, que la cultura es una cadena, dimos a cuenta de todo aquello. ¿Quién puede pensar hoy que hoy habría un proceso de enseñanza en euskera? Si la unificación no hubiera aprendido entonces, si hubiera arrancado entonces, es decir, el convenio social que sí, como decía alguna vez, creo que era Gonzalo Artola, también es colaborador de este periódico, ¿no? El electrónico. Bueno, hasta los jóvenes que eran más o menos, digamos, marxistas, no marxistas, o ateos, o no ateos, agnósticos, convinieron, llegaron a un acuerdo incluso con los clérigos palares, como decía entonces, ¿para qué? Pues para llegar a convenios elementales en toda la sociedad, que es el de acercar criterios para que una lengua, una cultura discurra en el tiempo y se asiente también hacia la historia. Todas estas cosas que ocurren, bueno, pues tienen un límite, evidentemente, además del límite mágico temporal, el del número del año 60, es el proceso de Burgos, y son muchas cosas a la vez, ¿no? En algún caso, y creo que hemos visto también en el prólogo a este libro, y con eso termino, hemos dicho que el proceso de Burgos, de alguna forma, tuvo una valencia cultural, es decir, creo que fue uno de los actos de solidaridad de la sociedad vasca, del pueblo vasco consigo mismo y con los demás pueblos del Estado, como nunca se ha dado acaso en el siglo, ¿no? Todo esto había que explicarlo detenidamente y de otra manera, pero creo que, bueno, ese es un poco el ánimo con el que nos hemos acercado a este curso de Escolius, a este libro extenso de reflexiones que hacen estos 20 estudiosos y estudiosas de la cultura vasca, ¿no? Voy a pasar la palabra a Belén Mendizábal. María Belén Mendizábal, escritora, además, es una persona fundamental en el último trayecto, o en todo el trayecto, digamos, renovador de Euskal Herria. Nos va a hacer un retrato de aquellas cosas que, como ha dicho, me decía antes de iniciarlo, pues ocurren en ese tiempo, ¿no? De orden histórico, de orden cultural, de orden político, y que, de alguna forma, explican ese mosaico tan amplio y a la vez mucho más armónico de lo que se ha dicho, más armónico de lo que podríamos creer, y mucho más convenido, mucho más relatado. Y suelo decir, y a veces me refiero a una foto que hay, termino de verdad, de Gabriel Aresti con Santiago Izana con Ortiz Alfaro en la Feria del Libro del Rango, ¿no? Foto que por cierto siempre se publica cortada, ¿no? Y yo creo que no hay que cortar esas fotos, ¿no? No hay que cortar esas fotos para nada, porque esas fotos explican muchas cosas, ¿no? Si hubo un convenio, insisto, y una actitud y un comportamiento de interrelación, sobre todo el papel de relator de todas estas gentes unos con otros, como hemos dicho antes de Fica, con Otero y Doncelaya, pues ese papel relator a mí me parece un papel fundamental en la cultura. No es espectacular ese papel. Es decir, si alguien presenta a alguien en un determinado momento, o le acerca, o le aporta materiales, o le acerca cosas, o le presenta a personas, pues parece como que eso no es espectacular, no es, pero tiene una gran valencia en el mundo de la historia y en el campo de la cultura, que es el de hacer posible que la gente se entienda, o al menos dialoguen en principio. José María de Mendizábal, por favor. Minutu ditut eta 5 minutuak zagotzen nahi ditut berea da greite izaten. Bueno, nik ez dut partearik hartu hemen, niri egokidan, nik dena den identzin nuen egiten 10 bat urte izeneko liburu bat, nire dekada delako, digo behikarren nire dekada hori nire dekada delako, nire dekada nire denak, baina hori bereziki bizi izan nuen. Nik beti izan dut dekada hori niretako kontraesana hundienetako dekada dela. Dekada prodigiosa, tabako lorea, gustatzen dio, dudarik gabe, hor daukagu, izarre baterako, biafrako ikaragarria, zateretan ikez, Vietnamgo gerra, gero ditugu mundu osoan esaten ari. Gero jetziko naiz lurrera eta etorriko naiz honetan. Gero ditugu, bueno, erailketa handienetako edo handietako dekada ere bai, gure ziren, pues, Malcolm-X, izen zera, Luther-King, izen Kennedy, izen Independenza. Gero ditzikinen ilargira, bai, ditzikinen, eta batzuk oraindik ilargia nun dagoen ez jakin. Gero, dure dezakariak esan du gauza bat, egia da, konsumismoko uin erroldo dietan arrozki ginela. Eta aipatu ditu gauza batzuk, guien artean telebizioa, aipatu du, nik egon nuke telebizio bai, baina badagoela beste bati,
guztietan aipatzen dena, eta oso importantea da konsumismo horretago, eta musikari dagokionez, ezer lagundu baldin bazuen musika behar den bezala, edo gaur daukan indarra, izteko izaten irratia FM ipintzelako martzen. FM-ek biderkatu egin zuen lehen beste duinek ez dukatzen esparrua, eta musikarako segundoko aukera izan zen. Gero daukagu, dekadatan ere agertu ziren, drogak eta agertu zen hainbat eta hainbat gauza. Nik horregatik esaten dut, dekada prodigiosa, askotan zaten denean, ikusi beharko denuke ez zerren. Baina, honik zera, esan duen bezala, Felix egin duen bezala, ikengoet, nire liburu honetan pasen dituak zenbait mugarri, Euskal Herriari dagokionez. Eta, laburtzeko egin duen, gazten ez da zengoet, irazutzeka. Eta, batbatizko izupen batekin egin. Año 1960, ¿qué pasaba en el país? Como ha dicho Félix, muere José Antonio Aguirre. Se deja de publicar el Grupo Guía por una denuncia existente. Se crea la Universidad de Locos en Pamplona. Se publican 25 libros en euskera en el año. Y en Guipúzcoa hay 3 hijas. Hagamos una idea de qué pagamos en la guerra. Año 71. No voy a hacer nada no voy a hacer ningún comentario o aportación. Si quiera, luego lo puedo. En el año 71 empieza a emitir en euskera Radio Oído. Michel Abegueri hace el primer disco en euskera. Y en el 18 de julio es el primer atentado contra los soldados de Franco que iban en un tren. Y es el primer atentado hecho. En el año 18 de julio. No había nacido tal. Año 62. En mayo, en Belov, que es la primera reunión de, por lo menos, de donde va a salir. Año 63. Marzo, esta hace la segunda reunión. Y sus lemas van a ser, a ver, la persona, patriotismo y la revolución. Y en abril se hace el primer Aberri segunda después de Guernica. Eso es en el 64 está en Madrid hace la tercera reunión, la tercera asamblea, y se da ya el total ruptura con el PNV. Eso es en el 64. En el 65, se ha dicho aquí, se celebra la primera feria del libro y disco vasco en Durango. En el año 66 se crea dentro de Euskaltzaindia un primer movimiento de modernización de la cabeza. Es el grupo Jarray, y a la cabeza está Ricardo Arrega. El Rock Amairu, tal y como es la primera salida del Rock Amairu como el grupo, en el año 66, perdón. En el año 67, algo que vivimos los que entonces éramos estudiantes y de una manera pues inusitada, en el País Vasco se produce una de las huelgas más brutales que se conocen en la historia moderna, que es la laminación en bandas de Basauri, que tiene una repercusión inmensa no solamente aquí, sino en el Estado y en Europa. Los que entonces estábamos estudiando, me acuerdo que seguíamos esta inmensa huelga, que hubo luego, deportado, hubo entre más de 200 personas a la cárcel, etc. Creo que fue terrible, y yo creo que fue el primer movimiento fuerte de concienciación de tipo laboral en el año 67, yo sé, 33 años todavía. En el mes de marzo hace la quinta asamblea. La quinta asamblea, y es cuando llega se constituye como un movimiento de liberación nacional socialista. Año 68, el 7 de junio, muere David Echevarría.
en el enfrentamiento que tiene ante Estados Unidos, que no se sabe, con miembros de la Guardia Civil, después de que también ha muerto este mismo día el primer guardia civil, José Pardines. Por decreto se crea la Universidad de Bilbao, no del país, sino de Bilbao, con dos facultades, una en Santurce y otra en Donostia. Es condenado a muerte por primera vez un miembro de ETA, Messi Sargent. ETA mata a Melitón Manzana, algo que fue también otro golpe inmenso en aquello que se llamó la Operación Sagarra. En la Danza Azul, al 100 días de la primera la reunión, bueno, como dice Juan San Martín, no para hacer ilustraciones, sino para tomar decisiones sobre lo que ya venía estando iba a ser el prólogo menos ilustrado. En ese momento, en el 78, hay 10.000 niños aprendiendo euskera en la Gestación. Y este año también, gloria al país, el Full-Time gana o aparece en el libro de espectáculo que va a traer gloria con el campeonato europeo. En el 69 ahí muere Ricardo Arregui, uno de los que en aquel momento estaban destacando en el mundo de la alfabetización y de la estandarización. Y en mayo de este año en Bilbao hay una huelga de hambre por parte de sacerdotes no de acuerdo con la política fiscal. Y en el año 70 esta tiene ya esta asamblea. El Loga Maidu presenta Paga, Liga, Giga. Los obispos de Bilbao y San Sebastián sacan la primera, una pastoral unificada, debido a que, como antes ha dicho Félix, termina la década con el horroroso espectáculo del proceso de Burgos, en el cual determinados miembros de ETA son condenados a muerte para que luego más tarde debido a las movilizaciones se conmutaba a muerte. Y termina esta década en diciembre, cuando se celebra la feria del libro y del disco vasco, se publican al menos 70 libros. Estamos hace 30 años y la edición de libros en euskera eran 70. En las 70 se hace un análisis de qué libros, como se podía ver, la mayoría pertenecían a tipo que hoy en día no tienen ninguna repercusión de religión, temas que se han dejado ya de publicarse. La situación era bastante penosa en aquel momento. No voy a decir absolutamente nada más, este ha sido un poco el relato que quería hacer de la Gracias, señor Marín. Bueno, hablar de esta década para mí desde el punto de vista de la literatura vasca, que puede espera que vaya a decir algo en la vía, quería hacer una reflexión. Yo que no soy historiador, me acordaba de Juan Jacob en su Biologie Clinicale, cuando era senadora de historia de biología, y dice cómo para hacer historia de la ciencia es mejor ir, que es la propuesta que hace en el libro, de descubrimiento en descubrimiento, encontrando la lógica de cada descubrimiento y cómo las mismas cosas que se van encontrando son las que suponen y hacen que aparezcan se produzcan los avances posteriores, ¿no? En lugar de hacer, como he dicho, normalmente hacer la historia mirando desde fuera, hacer una selección de hechos y producir la sensación de que las cosas han venido de un modo homogéneo y sin esfuerzos, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, no podemos olvidar que al final la década de los 60 es una década que es producto de los años anteriores. Bueno, visto esas cosas así, yo creo que voy a repetir algunas de las cosas que han dicho Félix, que han dicho José Mari, pero yo creo que yo hablaría de 3 factores externos que son importantes a tener ahora en el desarrollo de la literatura en euskera, y son, uno, por supuesto, la aparición de ETA; 2,
el alejamiento con respecto a la guerra ha pasado ya, estamos entrando en otra fase, nuevas generaciones. La generación que ha hecho la guerra no es la generación que está en este momento llevando la reina de la cultura. Y yo creo que un factor muy importante y que está absolutamente interrelacionado con ello, y que es también producto de los 2 años, de las 2 décadas anteriores, y es la aparición de los movimientos de Ikastolas, porque por primera vez yo creo, en los últimos 110 años de historia, la comunidad autóctona toma de algún modo la decisión de basta, de decir, la historia de la lengua vasca, sabéis que no es una cosa solo del franquismo, ni es una cosa que viene de los últimos 40 o los 150 años, sino que son 500 años, más o menos 500 años de historia de una pérdida lenta pero continua que se agudiza con las guerras carlistas y que, diríamos, produce aquello que decía John Miranda en Algún lugar en historia, cuando decía aquello de que Aidor eta aldun zen herri bat manchotu eta apaldu egin dela. Entonces, yo creo que hay una reacción por primera vez, no sé si de modo consciente o inconsciente. Por supuesto, esa reacción no se puede entender sin entender todo el siglo. ¿Sí? No se había dado antes de la guerra, no se había dado en los años antes de la guerra, y en un momento determinado, pues bueno, pues se da. Y de hecho yo creo que la aparición de las Ikastolas es el punto clave, el punto de inflexión clave que por primera vez da, en el caso de la lengua vasca, con un punto de esperanza en su futuro. Esos 3 factores tenidos en cuenta, yo creo que desde el punto de vista interno al desarrollo literario vasco, habría que señalar lo siguiente. Y por eso me tengo que referir necesariamente a la generación anterior, a las generaciones anteriores. En primer lugar, a la generación que hace el paso de antes de la guerra a la guerra, que es lo que yo a veces suelo decir que es Orixe, Zaitegi, Anima y Viñagalicia. Orixe es un hombre que por su mentalidad y por su cultura y por lo que escribe es claramente un hombre de la guerra, o sea, digamos, mentalmente es un hombre de los años, bueno, es un hombre del siglo XIX, pero vamos, escribe los años 20 de alguna manera. Luego existe un personaje no se llama especialista, pero que es muy importante en la historia de nuestro país, que es Joaquín Zaitegi, que es una persona que por primera vez históricamente decide que la única manera de hacer las cosas bien es haciéndolas por la raíz. Entonces aquí hace una publicación de cultura euskera solamente, es Eusko Gogoa, la publica él desde Guatemala, una publicación que tiene mucha importancia, junto con la otra característica de Félix, que son las 2 claves del desarrollo literario vasco de la posguerra. Entonces, es esa generación, ¿no? La de luego Viñagalicia. Viñagalicia, que éramos, cuando uno lee los textos de Viñagalicia, escritos en el año 42, el año 45, el año 50, se queda asombrado de ver una lengua absolutamente moderna, desde el punto de vista interno a la lengua. Es curioso, o sea, no solo las ideas, sino que leo y leo. Si yo podría imaginarme que Andima ha escrito textos en el año 70, por ejemplo, ¿no? Obviamente el hombre conocía muy bien la tradición. Y entonces, por otro lado, hay que quitarle a Egan, hay que quitarle a Koldo Mitxelena, y no hay que olvidar otras 2 personas, dos personas importantes ahí, que son, yo creo que Salvatore Mitxelena, el franciscano, y John Echeverría. En cualquier caso, vamos a decir que esta es la generación que recupera la tradición. Cuando uno mira la literatura vasca, se encuentra que antes de la guerra ocurre una cosa terrible. Es decir, la tradición literaria vasca, sabéis que comienza con Etxepare en 1545, y sin embargo, al llegar al principios del siglo XX, con el movimiento nacionalista, aparece dentro del movimiento fascista, vamos a llamarle así en este momento, lo que llama el purismo, y entonces radicalmente rechazan la tradición, diciendo que la tradición literaria y escrita es muy pobre y está lleno de lo que ellos llamarían el realismo, es decir, influencias de los idiomas
vecinos y por lo tanto no sirve para nada y entonces se produce una cosa extrañísima, de tal manera tan extraña que hoy en día cuando uno coge los textos que escriben en los años 20 y 30 pues tiene muchas dificultades de entendimiento. ¿Por qué? Pues porque es una lengua absolutamente muchas veces artificial y incluso se nota que en escritores que llegaban a ser grandes como Lizardi y sobre todo en la Guaseta el no conocimiento de la tradición realmente influye a que sus textos sean realmente muy difíciles de asimilar. Entonces, con Michelena y con Andima y con esta gente diremos qué ocurre. Se da un salto, digamos, de la visión que se tiene de la literatura antes de la guerra hasta después y recuperamos la tradición. La tradición. Ese es, digamos, el primer elemento, yo creo, clave dentro de interno a la misma literatura. El segundo, yo creo que es la aparición por primera vez en la historia de nuestro país, y estoy hablando en este caso de los escritores en lengua vasca, de una generación de gente con conciencia de escritor. Y cuando yo digo conciencia de escritor, es decir, con gente con conciencia de que queremos hacer una obra literaria y que quiero dedicarme a la literatura. Y yo creo que el elemento más, la persona más clara en estas definiciones es, por además lo dice la gente que le conocimos y le conocieron más que yo, en la oído había y decir quiero hacer una obra y mi esperanza, o sea, yo lo que quiero es que me conozcan y quiero hacer una obra en euskera. Ese es Javier Aresti y hay otra persona que quizás es Miguel Miranda. En menor medida, Villarregui, porque Villarregui está más mediatizado por sus ideas políticas. Ya Villarregui, me acuerdo, en la primera Luisa Vasca de verano en la luna de Horizon, y oí decir que él se había hecho escritor porque era versado. Lo dijo así. No es el caso ni de Gabriel ni el caso de Miguel Miranda, eran escritores, escribían una lengua pequeña con una serie de problemas y podían ser o no ser políticamente aversables, da igual, pero ellos eran escritores, que era lo que querían hacer. Entonces, yo creo que es esta conciencia nueva que raramente, bueno, en la historia de Europa la conciencia la conciencia de ser escritor no es una conciencia especialmente muy extendida, pero por lo menos en la Europa moderna sí es algo que viene del siglo XIX y se había dado anteriormente. En la historia de la literatura sí ha habido personas, quizás se podrá encontrar algo así en lo que en algún momento se ha denominado la escuela de Sara, el mismo Schuller, cuando esta gente, digamos, tenía un proyecto y querían deciden escribir con la esperanza de llegar a la gente y hacerle a la gente su salud, pues gozar de su lengua, y eso parece yo creo que es un modo bastante claro en el famoso prólogo del Vero de Schuller. Pero vamos a decir que la conciencia de escritor como tal moderna es absolutamente muy tardía entre nosotros y se da después de la guerra. Y después de Aresti y de un grande ya aparecerá más gente, y hoy en día debemos decir que es una cosa normal. Es decir, hay gente que bueno, como ocurre en todas las lenguas del mundo en realidad, gente que decía que una obra literaria usa como instrumento su lengua, una lengua concreta, en este caso la lengua vasca, con una problemática especial por la historia de nuestro país, y nada más. Entonces, el tercer elemento, ya lo he citado antes, indirectamente, lo he dicho, que es la recuperación de la tradición literaria, ¿no? 500 años de tradición que nos habían, 450 ahora, que nos habían tirado por la borda y que prácticamente nos habían dejado los vascos sin historia. Es decir, ni Argañarás, ni Xurillo, ni Ciudad de Ciburu, ni Ciudad de Sara, ni los 500 libros que se escriben en euskera hasta 1850 habían desaparecido de la historia. Claro, eso es una barbaridad que se subsana de alguna manera, y entonces, digamos, se consigue darle una fuerza a la literatura. Hay otras personas, sin embargo, que serían justo no citar aquí, y es que son realmente dos navarros, los dos únicos, digamos, que en la literatura vascófona, en euskera, la literatura euskaldun, no rompen con la tradición, y son Zubiri, el pintor, Mamizauni, y Larreco, y Digaray, el padre de Añero y Digaray. Esas dos personas, los dos eran navarros, uno de Urtaiz, Alcarros, y el otro de Pamplona, antes de la guerra escriben una lengua absolutamente
tradicional, digamos, ¿no? Bien. Y por último, yo creo, habría que crear dos factores más. Estamos hablando de la década del siglo 60. Y es la aparición de lo que Igor Sarasola va a llamar la generación del 74. Que es la generación teniendo a ver ahí como Aita Ponte Toa, como padrino, digamos, de decirlo, a través de la famosa que con Ricardo Arregui, Ramón César Vitoria, Pablo Kisu, del que nos podrá decir algo más de lo que yo sé, Arancho Vizcaya, Xavier Quintana, que luego ahorita son todos los que harán el grupo LUR y los que empiezan a publicar las cosas de modo de una empresa en la cual los socios pagaban los libros adelantados, una especie de círculo de lectores en la cual todos los libros que publicaban en euskera se tenían pagados porque la gente los compraba de antemano, ¿no? Y entonces la generación del 64, digamos, es la primera vez que de un modo generacional y de un modo natural, vamos a decir que hay se produce una explosión de creación literaria en euskera que no se reduzca a personas y que no se reduzca a personas individuales y que no se reduzca, digamos, a estamentos sociales determinados como las estructuras o médicos, que eran los que tradicionalmente escribían en euskera, porque los únicos que vivían en el país que podían dedicarse a ello. Y por último, yo creo que otra cosa que es súper importante y tiene que ver con la recuperación de la tradición y tiene que ver un poco con esa visión que decía antes yo cuando hablaba de François Jacob, que es la reunión de Aranzazu como culmen de lo que va a ser lo que es la utilización de la euskera. Dejando aparte cualquier tipo de discusión técnica sobre cuál es lo que se ha producido, sí produce por primera vez una comunidad literaria que hace que todos los vascos que escriban en una misma lengua y que por primera vez también, y eso se ve ahora, entre toda la gente prácticamente hay desaparecido unas barreras lingüísticas de tipo de dialectal que existían antes para entenderse unos y otros. Y hace que por primera vez también exista un mercado reducido, porque nuestra lengua es una lengua pequeña, que permita la subsistencia de esta literatura. Y yo creo que eso sería un factor que Andolín, por continuar con este discurso que me he planteado por Andolín entre lo que supone la solución de la tradición y la modernidad, hablaremos luego de ello cuando hablemos de arte, pero vamos a la palabra a Pizlu, porque así como en el teatro hubo también una expresión de modernidad en el teatro vasco en el 60, hubo, pero lo digo también y además, afortunadamente, como ha dicho Andolín, en algún punto se ha creado en los factores que es así. Muchas gracias. Jon Andrek, arratsaldean. Egia esan, zenbait gauza zuzendu edo pixka bat zehaztu beharko nituzke nire lagun Andolini gauzak behar bezala aurkeztekotan, zeren zinbaita asaletik gauzak batzutan. Ez erresa ere, esatea. Baina, bai, mundu eta egoera eta epoka guzti hori oso gazterik bizitzan genuen eta denok bizitzan zenuten eta bakoitzak badu bere esperientzia garai hortaz. Nik uste dut zahartzen garenean, asko beste bateko serioago edo bihurtzen garela. Garai hartan ni hori zenei fotografizarrak ikusten ditugunean, bizar batekin geundela, eta kanta ura garrila ezin kanta ura horitzen dugula. Euskatizalgo ikusiat, eldunduztuko bizarra. Bueno, egia esan, bizarra moztu denuen eta soldados kapaminenean, bihoteakin ditu ginen besterik gabe. Eta, en fin, teatroa zer intzin beharko genuke, zerbait modernitatea eta garaiaietan. Baina hemen nola badakidan ere euskera banik ez du soratu eta jendeak ulertu beharko duela ere zerbait gaztelaniaz esango dut. Decía que, bueno, primero buenas tardes a todos, que a mí me ha tocado en esta revista hablar un poco del teatro vasco
y cómo está el teatro vasco entre la tradición y la modernidad en la década de los años 60. No voy a leer el texto porque lo tendréis ahí en Euskonews y si se publica, pues bueno, no tenéis más que leerlo. Simplemente quiero recordar ciertas cosas de aquella época, de aquel momento tan crítico y tan interesante desde algunos puntos de vista, tan lleno de ilusiones y de utopías, aquel momento en el que la palabra revolución era casi sagrada, esa palabra, y el momento de la guerra de Vietnam, como se ha dicho aquí. Si miro unas cuantas fotografías del álbum familiar, pues me veré ahí en Salamanca, estudiando en Salamanca, precisamente con Goiriena en aquella época, y teníamos barbas y estaba la foto del Che detrás, etcétera. Bueno, os acordáis de esos momentos y de cómo fue cómo fueron aquellos años tan duros, realmente donde la dictadura franquista o tardofranquista estaba dando sus últimos coletazos, donde se daban las grandes huelgas de bandas, etcétera, donde había muchísima gente en la cárcel, donde, por ejemplo, a un autor de teatro como era Nemesi Sanis, cuando iba por la calle Urbita de San Sebastián, se le acercaba un militar de bigote, y él, que era un señor tan elegante, vestido con una sotana impecable, hablando en euskera con otro cura, y entonces le llamaba la atención y les decía: señor Asturias, hablen en castellano, que somos españoles, ¿no? Cosas de este tipo, y la respuesta que daba el mexicano que realmente, bueno, no tienen ni ápice de pérdida, porque dice: no somos castellanos, y ahora es cuando no estamos hablando en español. Esa lengua es latina y esta mató a todas las lenguas de España menos la nuestra. Bueno, son constelaciones dentro del mundo y ámbito particular de Nemesio Sanis, que fue un cura bastante revoltoso de la época, que escribía cartas al gobernador, y que precisamente el gobernador, ante esa voz de la conciencia que suponía Nemesio Sanis, al final dejó de ser gobernador de Guipúzcoa y se metió Cartujo. Ironías de la historia. Recuerdo precisamente a Nemesio Sanis un 23 de enero de 1966 en el Teatro Victoria Eugenia, cantando con su sotana pues el cha-cha-cha en euskera, o el puente sobre el río Kwai en euskera, cantando junto a Lourdes Iriondo, a Xavier Lete, todos aquellos que formaban parte del Edo Camairu y la nueva canción vasca de aquel momento, ¿no? Pero recuerdo también, un poquitín antes, era mi primer año en la Universidad de Madrid, una manifestación realmente extraordinaria junto a Agustín García Calvo, a Aranguren, a Tierno Galván, que los detuvieron precisamente en aquella manifestación y los expulsaron de la Universidad Española. Luego Tierno Galván llegó a ser alcalde de Madrid. Son recuerdos de aquella época, recuerdos también de los primeros juicios de ETA, Palacio de Justicia, ironías de la historia. Uno de los defensores de aquellos etarras luego fue asesinado por ETA. Bueno, de lo que se llama, de lo que se autodenomina el Euskadi y Trascatasur. En fin, podríamos hablar también del año 68, bueno, del año 64 podríamos hablar también. En San Sebastián era un fenómeno muy curioso. El teatro estaba en boga en aquellos años duros, y por ejemplo en el año 64 es curioso, se representan en San Sebastián, por ejemplo, esperando a Godot de X. Estamos en pleno franquismo, en pleno tardofranquismo, 11 años antes de la muerte del dictador, y se representa esperando a Godot, que de alguna manera es símbolo de la espera de algo que tiene que suceder, que no sucedía. Están ahí todos los autores del teatro del absurdo moderno, como pueden ser Artur Alamov o Ionesco, Las Sillas, etcétera. Son obras que se representan en San Sebastián en ese momento. San Sebastián en ese momento, el año 64, es
la vanguardia. Supongo que en Bilbao también se representarían estos grupos de teatro universitario o agrupaciones artísticas como la Antígona, Candilejas, Jarray. Jarray fue de alguna manera el contrapunto de la tradición que suponía el Euskaldistun, ya dirigido por Dolores Aguirre. Pues bien, el teatro era algo vivo, se representaba no solamente en las capitales, sino también en casi todos los pueblos. Yo que soy de un pueblo pequeño de Guipúzcoa, de Lezo, pues yo recuerdo que allí, debajo del coro de la iglesia, se cerraban con unas grandes persianas la iglesia y había un espacio en el que se representaban las obras de teatro en euskera y pues, hacía un poco de apuntador, etcétera, ayudaba a las representaciones. Y eso que se daba en mi pueblo se daba en casi todos los pueblos de Guipúzcoa. La actividad teatral siempre ha sido muy viva. Otra cosa es que ya los profesionales y las obras que aparecen o que se representan en el Cursal o en el Victoria Eugenia o en Bilbao, en el Arriaga, pues ya pues no sean evidentemente muchas de ellas o muy pocas las que se representan en euskera. Pero bien, en los pueblos evidentemente lo que se hacía era en euskera. Recuerdo que en el año 68, invitado por Michelena, estuve también en el Congreso de Aránzazu, pero siempre hay que dar una fecha para el comienzo de algo, pero las cosas son mucho más lentas. El proceso de creación de la lengua vasca unificada, la lengua estándar, es un proceso muy lento. Hay que decir que ya hay unos modelos relativamente unificados ya en la tradición literaria de los siglos XVII, XVIII, XIX, y que incluso en el XX mismo, después, antes del Congreso de Aránzazu en el 68, hay otro congreso en el año 56, hay un congreso en Bayona en el año 64, que poco a poco pone las bases de lo que va a ser el 68, que no es la unificación de la lengua en sí, sino la unificación de la ortografía para los medios de comunicación y para los libros de texto. Otra cosa es la libertad creativa que puedan tener los autores y que ellos pueden utilizar de esa creatividad propia como quieran o como deseen. Simplemente unas normas para que el señor que escribe en Bilbao pueda ser entendido en Bayona, cosa que no sucedía en el siglo XVI, por desgracia, y que hoy, gracias a ese proceso de unificación y al respeto que imponía la imagen intelectual de Koldo Michelena, pues se da, y los podemos entender, pero bastante mejor. Algo, en ese sentido, pues sí que hemos avanzado. Año 68 en Aránzazu, por tanto, junto con Gabriel Aresti y ese equipo de LUR, con el que presentábamos el año 69 en la primera obra conjunta en la Feria de Durango. Allí publiqué yo mi primer cuento, recuerdo que era el año 68, el premio Miguel de Unamuno, junto con Onaindia y Azurmendi, fuimos premiados. En aquel momento hacíamos, estábamos trabajando un poquitín, pues al estilo sudamericano, el que fue el gran boom de la literatura precisamente en los años 70. Y bueno, intentábamos imitarlos un poquitín. Bueno, muchos recuerdos en las fotos de esa época, de los años 60. Ahora, echando la mirada hacia atrás, nos vemos como viejos rockeros que somos. Como dicen los del 68, estos ya diplodocus, ya un poco, los hijos ya nos miran con una distancia tremenda cuando empezamos a hablar de este tipo de historias, pero yo creo que viene bien siempre recordar esos momentos, porque la ilusión que había en ese momento, yo creo que el sentido de la utopía siempre tiene que pervivir, esa especie de luz todavía y de deseo de transformar, con un deseo crítico total de la realidad y de los hechos. Yo creo que algo de aquel espíritu tiene que quedar, porque todavía hay muchas cosas que cambiar y mejorar.
trabajo, en el año 84, etcétera, se publicó esta travesía de la llanta de Río, que era la forma rebelde revolucionaria que pudiera aparecer en aquel momento como ve, ¿verdad? Nosotros últimamente, ahora como se llama la conferencia también, de Noray, una revista que dice en el año 73, se publicaron cuando tres centrales, revista que bueno, ustedes los que dejamos de hablar con la verdad, pero esta publica un texto de una vida que abandona. Bien, hay dos elementos importantes en todo lo que venimos hablando hoy, y hablando de sus compañeros. Es esa confusión, ese binomio tradición-modernidad. Francisco Pablo Ramírez decía en el año 85, en un texto que escribió por el otro texto, y precisamente en relación con el que también, ¿no? Que había para él dos textos fundamentales en el siglo XX, y en el siglo XX, se lo escribió en el momento moderado y no motivado por las razones extrañas, es decir, lo escribió con naturalidad, lo más importante. Dice que hay dos textos de teoría y de reflexión artística, de pensamiento artístico en el siglo XX, son el presente eterno del Gideón y el postrar de Sofía, ¿verdad? Lo dice y lo razona. Tanto pues creo que sí, a nadie lo dice, a ustedes se decía que no, pero hay mucha gente que está y de los errores. A lo que va con estas reflexiones que precisamente Carlos Evaristo dice, parecía que un hombre de la vanguardia como Texta tenía por razón del discurso de lo que entendíamos por vanguardia, hablar solo del referente de la modernidad, ¿no? Sin embargo, había sabido, lo dice Horacio, tanto de su obra como su expresión teórica, combinar tradición y vanguardia. Las dos referencias que parecen elementales para entender precisamente aquello que decíamos al principio de la cultura de esa cadena, ¿no? Y ¿qué se le niega a Otista en algunos elementos cuando se dice que, bueno, que se relaciona a la cultura identitaria, que lo mismo parece fundamental para entender el mundo como sea, la bandera es entender primero tu pequeño espacio, porque si no, no comprenderás nada, ¿no? Y no sabrás amar a los demás. Otista, esa combinación y hace ese discurso que no puede entender, insisto, para mucha gente, ¿no? Pero hay una cosa ahí todavía, y que es la gran aplicación de la gente de la experiencia de la vanguardia. Es decir, en el año 93, cuando hicimos el libro sobre Amadur, y de ello hablar ahora Castellano, yo me preguntaba, bueno, ¿qué es Amadur para ti hoy? Y me decía, mira, para mí ya no es nada, porque yo quise que aquella película fuera experimental, todo experimental, y a ver, empezado por el final. Dice, porque todo lo que entonces no era experimental, no era nada, no servía para nada. Tanto es imposible que a quedar unos días. ¿Qué ocurrió en todas las expresiones de ese cine, digamos, experimental o novedoso que aparece en los años 60? Es mucho más amplio, por supuesto, de la fe a Malur y Maquedano la ciudad varios sitios. Bueno, en la década de los 60 aparece el sector del cine bajo la sombra de Manuel Fraga Iribarne, que era ministro de Información y Turismo, y quiere cambiar radicalmente el cine español, y para ello le nombra a don José María García Escuero, que es el director general de cine, y crea el nuevo cine español, el nuevo cine español, y retrata todo el clásico cine español, que era el cine histórico, el dramón decimonónico, las adaptaciones de Alarcón y todas estas cosas. Bien, es verdad es que luego, juzgado eso, pues puede ser una cosa muy contradictoria y a la vez contraproducente para la industria, pero fue así. A la sombra de eso, ya están en marcha los dos únicos festivales en la práctica que hay en todo el Estado, y que los dos están en el País Vasco. Uno es San Sebastián, que arranca del principio de los 50, y otro es el de Bilbao, que arranca del medio de los 50. Pero los dos son fundamentales para crear gente en Euskadi que tienen vocación de cine. A esa vocación de cine responde, por ejemplo, en esos años Pedro Olea desde Bilbao, o de San Sebastián, gente como Víctor Erice, Iván Zulueta, Antonio Teiza, Elías Querejeta, etc. A principios de esos 60, que toda esta gente está más o menos adscrita a dos revistas, y una revista es de corte católico clásico pero estetizante y que viene a ser una sucursal de Cayó de Cinema, que es la revista Film Ideal.
Y la otra revista es de matiz casi comunista, marxista y que defiende el realismo social, que es Nuestro Cine. Al grupo de Nuestro Cine está escrito de Seita y Querejeta y Erice y al grupo y Olea, y al grupo de Cine Ideal se le puede escribir quizás a Javier Aguirre. Javier Aguirre es el primero que, haciendo películas amateur ya en los 50, en los 60, hace infinidad de cortometrajes, algunos de ellos, por ejemplo, premiados en Venecia, que por ejemplo como Pasajes 3, y une un experimentalismo muy artificioso junto con una muestra de lo que es la realidad de los pueblos donde ruedan las películas. Ezeiza y Querejeta ruedan dos películas cuyos títulos son homenajes a las películas de Jean Vigo, de Apropos Denis, que una es A través de San Sebastián y A través del fútbol. En esas dos películas, codirigidas a Limón, Elías y Anchón, lo que hacen es analizar sociológicamente el fenómeno de lo que es San Sebastián, la diferencia de clases sociales que hay desde el punto de vista de la gente que pasea por la calle, y en el otro a través de lo que supone el fútbol como experimento sociológico de masas. Pero hay otro fenómeno curioso en los años 60, que la década empieza en el 60 con la película que da un golpe al franquismo, producida por el propio franquismo, que es Viridiana de Buñuel, y acaba en el 70, que acaba con Tristana, del mismo Buñuel, son las dos únicas películas que rodó Buñuel con el franquismo, y que Tristana es importante para nuestro cine porque está producida en parte por Andoni Esparza, que era el que fundó las cooperativas de Mondragón, y por Gurruchaga, el poeta, y supone ese Andoni un elemento muy importante para lo que voy a hablar luego referente a Malur. Oteiza ya habla de cine en el Bosque Tandem, y yo creo que el Bosque Tandem alimentó no solo vocaciones estéticas o vocaciones artísticas, sino vocaciones de cine. Y animó Oteiza a Néstor y a Ruquer a que se pusiesen a hacer cortos. Con el mecenazgo de su mecenas más importante, que fue Juan Huarte, Oteiza hace un corto precioso en el año 63 que se llama Operación H, que con la excusa de ser en 13 minutos una película industrial sobre todo el grupo Huarte, hace unas experimentaciones de espacio y de tiempo que lo convierten en algo que trasciende a la propia dimensión de cine industrial y que es semillero para hacer otros cortos de Néstor y de Garruquer que derivan en el 66 en el proyecto de Amalur. El proyecto de Amalur es una cosa muy curiosa porque supone el implicar a todo el pueblo vasco en la producción de una película, ya que la producción, la financiación, se hizo a través de acciones que todo el mundo podía participar. Y fue una acusación pública en la cual había gente que había participado con 500 pesetas, otros con 50.000, etc. Gracias a eso se pudo financiar a Malur. Pero eso dio unos problemas que el mismo Andoni Esparza, que es el que he dicho antes, tuvo que afrontarlos, se dirigió prácticamente en el productor del cine. El rodaje duró 2 años y el motor, digamos, antecedente del experimento fue la única película larga de antes de la Guerra Vasca que hizo Teodoro Randolena, que se llamó Euskadi, que tristemente está perdida. Ese es el precedente de Amalur. Eso me lo contó Néstor hace muchos años y yo creo que es verdad. Hablando con Teodoro y con Oteiza, y yo creo que es verdad que es el precedente. Pero Amalur, que se rodó con total libertad y casi sin guión, y para mí Oteiza planea siempre la sombra de Oteiza en esa película, no solo porque intervenga él, sino por conceptos, etc. Lo que Néstor y Garruquer, que tardaron 2 años en hacerla y casi 1 año en montarla, se vieron forzados por salida, digamos, comercial, a hacer un experimento mucho más clásico y mucho más documentalista. Fue el que posibilitó que la censura deje pasar con algunas concesiones, la película al público. Fue don José María de Ista y creo que fue cara a que hizo una gestión cara a Fraga para que lo autorice. Hay que decir que hay 2 libros
que era La pesadilla de Fraga, y uno era el Baskonia de Crowell, y otro era en esa época, y otro era el Cosque Tandem de Jorge, y por eso en la continuación del Cosque Tandem, Fraga la prohibió expresamente, que se castigó escritores en un túnel y solo apareció más tarde a la muerte de Franco. Referente a otras posibilidades, hay que decir que Jorge quiso hacer un largo, dirigido solamente por él, lo preparó y está producido por Juan Huarte en su productora X-Films, pero por desavenencias con el ayudante, con Jorge Grau, no se llegó a hacer, y era una versión vasca del mito de acción, que es precioso el guión que dejó. Y en esa productora iba a empezar su meta, pero no, al final no salió. Pero hicieron dos experimentos muy interesantes de animación. Rafa Ruiz Valerdi, con una película que se llamaba Homenaje a Tarzán, La cazadora inconsciente, y otro tipo de animación diferente, José Antonio Sistiaga, con una película que tiene título fonéticamente en euskera, pero no significa nada, que era Bailey Buisi Subaruaren. Y la década, hay alguna... para terminar, nada que ver de estos experimentos, para mí, y que excepto el de Amalur, tienen que ver algo con la cuestión vasca en el sentido nacional, de alguna manera. Lo que sí tiene que ver son, porque esa década también es la década en que aparece el Super 8, hasta el año 65 solo hay 8 milímetros, el Super 8 sonoro, y hace que Gozo Nelorza haga las primeras películas de la posguerra que eran en euskera, que eran películas amateur, pero de contenido político muy fuerte, y algunas se dieron en la Feria de Durango, Feria del Libro. Y con eso lo único es que yo creo que esta generación de la que he hablado es la que posibilita que en los años 70 emerja a finales pues las vocaciones del cine vasco. Y nada más. Alicia de Correa nos contará sin duda alguna periodo de esta década, la estructura de la pintura vasca, porque fueron también elementos que me convocaron la atención de Moreno Galván, de Marcial, de Gracias y de los cuadros críticos y de más de aquel tiempo sobre aquel discurso de la cultura vasca. Buenas tardes, disculpas a la mesa, disculpas a todos por haber llegado tarde. Mi informe en el Esconius es referido al arte vizcaíno, pero he tenido que redactar un informe más apresurado para hablar de la totalidad del arte vasco. Cuando uno se acerca demasiado a aquello que se observa, se tiende a la deformación, como ocurre en la fotografía. Lo digo esto porque yo no estoy tan seguro de la situación de la década prodigiosa, al menos desde el punto de vista de las prácticas. No quiero caer en la fácil geografía, quizás porque yo no era algo joven en aquel tiempo y tengo un poco más de distancia, no lo sé. Lo que sé es que la década de los 60 a nivel general es una época muy difícil y problemática, cargada de polémicas, de intereses distintos, contrapuestos entre los unos y los otros, ya en lo ideológico, ya en lo artístico, ya en lo personal. Así que, como han dicho algunos de mis compañeros de mesa, es una época cargada de ilusiones, de utopías, de esperanzas, pero la verdad es que si uno analiza el total de su devenir, al final no queda muy claro si todo ello acaba en un mare magnum, en la que los unos no se relacionan con los otros, manifestándose múltiples diferentes instancias entre lo acaecido en unos territorios históricos y en otros. No debemos de olvidar que buena parte de los trabajos de los artistas más importantes procede de los años 50. Es en esa década, aún también se menciona esto, no surge los 60 de la nada, sino que los 50, dos de las torres creativas más importantes desarrollan el trabajo más pertinente e importante de su carrera. Me refiero a Oteiza, me refiero a Chillida, y además alcanzan renombre en categoría internacional, ganando, como ha dicho Félix, los premios de las Bienales de Sao Paulo 1957 Oteiza y 1958 Bienal de Venecia Chillida.
Son obras ciertamente no observadas ni vistas por la ciudadanía vasca con ningún tipo de consideración. Hay que reconocer incluso tiempos mucho después. La década de los 60 necesita precisamente esa lucha de los artistas vascos por obtener cierto predicamento, no solo entre los intelectuales o gente culta, sino entre la sociedad en general. Y eso va a ser uno de los polos de lucha y de controversia muchas veces que van a llevar a cabo los distintos artistas. Los 50 también proceden los trabajos de Bastarchea y de Ibarrola y sus planteamientos. En algunos casos muy importantes, como el de Agustín Ibarrola, cuando forma parte del equipo 57 en el país de la época, del año 1957, de ahí toma el nombre, un proyecto de práctica abstracta, de arte por el arte visto desde fuera, pero que no exime la búsqueda de funcionalidad, tanto mental como sensible, pero todavía también funcionalidad directa y real, llevando los planteamientos plásticos al mundo del diseño, la articulación del arte con la vida. En los 50, por último, para acabar con estos apuntes, se forman la parte más importante de la siguiente generación, pero su formación tiene que ver no con el país, sino muchas veces a contracorriente y fuera de él. Y es que tanto Valerdi, Zumetas, Sierra, Mendiburu llevan a cabo su formación en el exterior. No estaba, hay que decir, y reconocer la sociedad vasca preparada ni tenía una infraestructura dispuesta para dar las pautas necesarias a los artistas, para formar su personalidad. Con estas precisiones que he hecho no quiero minimizar tampoco lo ocurrido en la década, que fue mucho. Como bien se ha indicado, hay toda una gran carga de elementos, de citas, de factores que se desarrollan en este tiempo. En cualquier caso, me gustaría ser más centrado, no caer en la crítica peyorativa ultranza y tampoco en la alabanza de aldea. No deja de ser negativo lo uno como lo otro. Una anécdota de cómo comienza la década. A veces las anécdotas alcanzan categoría. En una bodega de la calle Garibay, en el número 7 de esta calle de los Tierra, se presenta la muestra de los 10. Entre diciembre y el 11 de enero del 67, el 59 y el 11 de enero del 60. Funciona modestamente. Entre una década y otra. La muestra de los 10 es una reacción que hacen los artistas frente no solo al desconocimiento de su racionalidad en general, sino frente a los elementos que el sistema artístico tiene en aquel momento en el País Vasco. Se posicionan frente a los tradicionales certámenes de Navidad y lo hacen montándoselo ellos todo. Encarando las paredes, colocando las luces, haciendo las obras y presentándolas y guardándolas. Creando elementos para que su trabajo pueda ser observado y criterios para criticar los argumentos que se establecían en estos certámenes de Navidad. Y es que realmente el sistema del arte del País Vasco de aquel tiempo estaba dominado por gente no demasiado profesional, muy proclives al título tradicional y nada ayornados respecto a las ideas, intereses y resultados de los artistas, tanto a nivel internacional como más local. Es a estos les corresponde tirar el carro y esta va a ser una dinámica, una carrera espectacular que van a llevar a cabo durante todo el periodo. He escrito antes ahora que hay tres dialécticas de discusión, tres pares polares que se producen en distintas fases a lo largo de la década. Creo que hay tres fases, pero bueno, no voy a extender en esto. Lo planteo a nivel vizcaíno en el artículo de Escunius. Tres elementos de los cuales algunos ya se han hecho mención, pero que tienen sus peculiaridades dentro del contexto de la actividad de las artes plásticas.
Por un lado está el factor político, que se entrevera en la discusión entre si el arte debe reflejar los procedimientos políticos de quien lo hace, o simplemente plantear una especie de arte por el arte al margen de lo que sucede en la época y lo que se piense de manera política. Hay todo una serie de debates entre los posicionamientos tradicionalistas, pero también junto a ellos están posicionamientos evolucionistas del arte, que entienden que pese a que el arte debe ser algo innovador, no obstante la ideología, los planteamientos políticos, los elementos cotidianos de la lucha social no deben trascender a la dinámica creativa. Por tanto, se aunan en esta discusión dos colectivos creativos muy diferentes, los artistas que vinculan su trabajo al modo de hacer más vinculado a lo real, a lo figurativo, a demostrar cualidades y valores en la obra, y también artistas que evolucionan esos mensajes de la teoría de los valores y la calidad y la factura del trabajo, que se equiparan junto a ellos para luchar frente al grupo de artistas que creen que las especiales circunstancias sociopolíticas de momento deben tener un perfil en el trabajo de los motivos representados en la obra. Dentro de este módulo se encuentra el grupo Estampa Popular, cuya exposición, pese a ser todos ellos vizcaínos, inicial se presenta con problemas de censura en las zonas municipales de San Sebastián, en el año 62, fecha en la que el grupo empezará a conocer. Anteriormente se habían expuesto las gentes del Estampa Popular de España, españolas, en las elecciones de vizcaínos, y a tenor de su presencia en Bilbao hubo no pocos problemas entre los artistas y con la policía. El caso es que esa experiencia en la que se muestran los trabajos de Agustín Ibarrola y Dionisio Blanco, dos grandes torres del arte de aquel tiempo, tiene lugar en San Sebastián. Una exposición que tiene un título ciertamente singular, Estampa Popular Norte-Sur. El segundo vector de discusión que se anuda y a veces se relaciona con lo anterior es el de la discusión entre arte vasco, arte no vasco, entre los que se consideran vascos, los que se consideran españoles y los que no se consideran ni vascos ni españoles internacionales. De todo había en la línea del señor de las actividades prácticas de los 60. Esta dialéctica de eje nacional e internacional, ya ha planteado Félix, se trata de resolver de alguna manera en el curso de Tandem, vinculando algunos elementos referidos a unos u otros factores. Curso de Tandem, año 63, ensayo de interpretación histórica del alma vasca, está infundido por la investigación, por el experimentalismo internacional, pero su mismo subtítulo nos habla de su intento por enraizarse en una tradición, en un contexto y una situación, la vasca. A consecuencia de esta especie de gran informe estético, gran biblia de teoría del arte y de antropología y de relegación de unos temas y otros, se van a desencadenar muchos acontecimientos. Se posiciona allí y va a desencadenar, quizás tanto en Vizcaya como en otras partes, unas fuertes discusiones en el seno de los hombres de las artes prácticas. En el 65 se convoca un gran premio de pintura vasca, en el que se acepta tanto a los autores procedentes del País Vasco Navarro, como se indica en las bases, como a los artistas procedentes del País Vasco francés. Es un gran premio de pintura vasca que se va a desarrollar en 6 convocatorias, desapareciendo en el 72. Fijaros que cómo estaba incluido este espíritu vasco, el gran premio de pintura vasca, el mito de la cultura vasca, cuando que se solicita a los artistas que participen en el premio realizando paisajes vascos. Era el tema que tenían que requerir forzadamente todos los autores que se presentaran al certamen. Se trataba de renovar, pero el premio
de esa convocatoria del año 65 se dio a un autor relevante, afincado en el País Vasco francés, pero representante ilustre del tradicionalismo vasco de la primera mitad del siglo, que no es otro que Ramiro Arrue. El caso es que los proyectos culturales vascos, mezclados con intereses sociopolíticos, con vectores más tradicionalistas, van a irrumpir de la mano poderosa y del espíritu imaginativo y férreo de Juan Coteiza, con protagonistas de supuestos, en abril de 66, cuando se muestra y se presenta una exposición en la social, donde se presenta al colectivo Gaur, donde se plantea una estrategia artístico-política de integración socioartística en distintos territorios vascos, de este lado y del otro. El planteamiento cristiano es bastante conocido, someramente lo plantearé. Se trata de crear un frente cultural asambleario que fomente la educación artística de los creadores, pero también de la sociedad en general. Para ello trata un plan de mostrar primero la obra de los artistas guipuzcoanos, después a continuación la obra de los artistas guipuzcoanos junto a los vizcaínos en Bilbao, después de la primera experiencia en Donosti, y a continuación ya esos dos grupos, Gaur, el guipuzcoano, Hemen, el vizcaíno, junto a Orain en la vez, ya se pondrían juntos en Vitoria para recalar a posteriori en Pamplona junto a los artistas del nonato grupo Barón. Y el plan establecía también pasar al otro lado junto a un tampoco desarrollado grupo Baita. El caso es que es un plan ciertamente bien trabado y establecido, pero que no cuenta con los imponderables de los personalismos y también no cuenta con los planteamientos de los otros factores, de otras vertientes que están en discusión. La tercera praxis que debemos de meter a tenor de esta explicación sería la vertiente que da también a muchas discusiones dentro del tradicionalismo y dentro de lo avanzado, de la vanguardia. Es la vertiente de discusión figuración-abstracción. Es que no debemos olvidar que hay figurativos tradicionales y hay abstractos tradicionales. Como hay abstractos vanguardistas y pseudo-figurativos, de alguna manera. El caso es que muere toda esta posibilidad de discusión estética y de desarrollo social de los gustos artísticos evolucionados, porque los planteamientos de unos y otros grupos son diferentes. Se habla de movimientos de la escuela vasca y, sin embargo, cuando se presentan solo se muestra la obra de esos artistas. Algunos autores tan avanzados de momento no participan, como Marita Jiménez, una mujer, o Bonifacio Alfonso, también guipuzcoanos. Hay dentro de la idea de unir también la idea estética que reúne a los autores. Están los escultores, Eiza Chillida, Tercera, Mendiburu, están los pintores, Neta Valerdi, Siciaga, Amable Arias. Pero en Vizcaya, en su manifiesto, Hemen plantea un movimiento asambleario más abierto y ensanchado y dispone de la presentación de autores tanto tradicionalistas, tanto figurativos, tanto modernos, evolucionistas como vanguardistas y hurgadores en la vida política y social. Lo cual plantea que se muestra una exposición ciertamente muy caótica y indescriptible, muy ecléctica. No pasa demasiadas cosas cuando se abre la exposición en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, pero sí que va a desencadenarse los hechos cuando se presenta en el Museo de Bellas Artes de Álava. Y es que los compañeros del Grupo Orain, bajo los auspicios de un crítico de arte, Javier Serrano, plantean un tipo de escuela muy cerrada y no ceden a que los artistas vizcaínos se expongan en grupo, todos los que habían participado en la colectiva de Bilbao. Con lo que se crea un cisma, eligen a unos, a otros no, en fin, el caso es que pese a los intentos de los guipuzcoanos por mediar, la cosa no cae bien y hay censuras y hay los cuadros que desaparecen de los artistas vizcaínos de la muestra vitoriana.
El caso es que los conflictos siguen encadenándose en Pamplona y no se conforma ningún grupo en este territorio de Navarra. Es una desilusión, se han gastado muchas energías, se han planteado muchas discusiones, mucho tiempo perdido. El caso es que marca en cierta medida este año 66 como la epifanía de un movimiento y también su destrucción, entre comillas, si no del todo, y serie de liquidación. Sacando al material las posibilidades expresivas, cualquiera que este sea, de enseguida, que alcanza un puesto internacional de privilegio durante los 60, gana el premio Carnegie, gana el premio Lehmbruck, expone a uno y otro del Atlántico, trabaja con Heidegger en su carpeta sobre arte del espacio, que da motivo a las discusiones protestas, y queda la ética luminosa y artística, tanto interna y externa, la obra en lucha, la brega por la libertad de Ibarrola, queda la obra fresca, intimista, revalorizada en estos momentos, de Amable Arias en Guipúzcoa y de Dionisio Blanco en Vizcaya, gente más intimista y delicada. Queda el experimentalismo de Sistiaga, que lo desarrolla todo en la práctica, en el cine, en la performance de teatro, si se puede llamar la performance teatro. Queda el reconocimiento nacional de la siguiente generación. No debemos olvidar que los artistas vascos se exponen en los foros internacionales: Federico Echevarría, la Bienal de Venecia en 2 ocasiones, José Barceló, la Bienal de Alejandría, un foro menos importante quizás, Basterrechea, la Bienal de Sao Paulo, Remigio Mendiburu, quizás el gran artista de los 60, participa en la Bienal de Venecia del 66, la Bienal en la que gana un artista argentino, Le Parc, la Bienal del Pop Art, del arte cinético. Queda la ilusión del arte hecho por mujeres. Hemos mencionado a Mestá Jiménez, debo mencionar a Menchugal, quien gana el premio, nada menos que a Antonio López García, el premio Biosca, un premio tradicional pero un poco avanzado, y Menchugal, la guipuzcoana de Irún, gana a Antonio López García, un peñito. Está Isabel Bacerano en Pamplona, está Maricuri Herrero en Vizcaya, está la conceptual y alternativa Esther Ferrer en San Sebastián, que forma parte del grupo ZAG, que tiene unas críticas furibundas por parte de la prensa local. Está Marta Cárdenas, que gana un premio dedicado solo para mujeres, en el 69 en San Sebastián. Queda la ilusión de una última hornada de autores, los Larrea y Carrera, que dejan la figuración por la abstracción al final de la década, el nuevo aporte del experimentalismo geométrico de Ricardo Vázquez Larraín o de Javier Urquijo en Vizcaya, grupos como la Nueva Estación en el 69 o grupos como Fuego, SUE en Vizcaya conforman nuevas estructuras ideológico-artísticas que desarrollan algunos aspectos y vinculan el arte vasco con otros fenómenos estéticos internacionales. Nos queda la actuación individual y solitaria de actores que, siendo de aquí, postulando su ser rasgo, como en alguna ocasión ha dicho, Darío Villalba me refiero, también lo tiene, aunque no participa de la dinámica cultural de momento, también lo tiene importantes participaciones internacionales, tanto en la Bienal de Sao Paulo como en la Bienal de Venecia. Queda el entusiasmo general y colectivo de mecenas, de algún contado crítico, muy poco críticos, por tanto se deben de conformarse sus intelectuales para dar a conocer sus ideas, y el espíritu combativo de calavistas como Merino, como Marianganal, como Gotzone Echevarría, quienes de alguna manera han conformado la base instrumental para futuras posibilidades expresivas en el contexto peruano. Quiero terminar con una frase, he entendido demasiado quizá, algo retórica igual, ortópica, pero que todavía quizás necesita ser dicha, que no deja de ser una aspiración no siempre cumplida. Está extraída en el manifiesto Grupo Orain, el manifiesto Grupo Vitoriano del Movimiento de la Escuela Vasca. El arte y la cultura son para todos, el arte y la cultura son para cada día. Una aspiración que muchos artistas quisieron ver cumplida y que no pudieron. Bueno, luego la razón yo evidentemente quiero ser muy corto y además
sido un poco la línea o la propuesta que está planteando Félix de intentar un poco recibir vuestras sugerencias y vuestras respuestas y vuestras dudas o aportaciones. De lo que hasta el momento he oído de un poco esta radiografía rápida de la trayectoria de la década de los 60 a los 70 en los diferentes aspectos literarios, arte, cine, teatro, un poco el proceso histórico, hay 2 o 3 cositas que me he quedado y que yo os la vuelco por si consideráis oportuno que puedan ser elementos de reflexión. Creo que es un elemento importante la introducción reflexión que el profesor Goyena nos hacía sobre el espíritu de la década de los 60 cuando nos hablaba de esos elementos, esos valores de desprendimiento, de valentía moral, de dignidad colectiva. Creo que incluso la recogía yo, de tiempo de ilusión. No sé hasta dónde coincide con lo que hoy en día está ocurriendo en una sociedad en la que evidentemente premia lo inmediato, premia la desorientación, premia la agresividad, premia la competitividad, premia todos esos procesos en los que parece que estamos imbuidos y cada vez más parece que nos están dirigiendo a no ser excesivamente humanos, con lo que como elemento amplio o definitorio de definición podría tener. Yo como aportación, como reflexión, lo que diría es todos estos elementos que aquí se han aportado, el papel que cada uno debemos de jugar desde las instituciones, desde las entidades representativas de este país que trabajan en la línea de la cultura, desde el mundo educativo, estos diferentes espacios, cómo pueden ser coordinados, unidos, principalmente por uno de los elementos que a mí personalmente me inquieta y es la definición de las claves de identidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos con las nuevas generaciones? ¿Qué está ocurriendo en el mundo educativo? ¿Quiénes van a ser en las próximas décadas los que van a definir las claves de identidad de nuestro país? Y que, sin creo confundirme, son verdaderos analfabetos de lo que recientemente ha ocurrido en este país. ¿Qué es lo que cada uno estamos haciendo desde nuestra responsabilidad institucional en los diferentes departamentos, desde la responsabilidad de las entidades que trabajan en nuestro país y desde la responsabilidad del mundo educativo? Esa es una pequeña, grande, cada uno lo podemos ver como lo podamos ver, reflexión que yo me hago. Es uno de los elementos que yo volcaría como una de las conclusiones que he podido sacar de las diferentes aportaciones que hasta el momento hemos tenido. Bien, bueno, lo importante sería en todo caso invitar a los demás a que pudieran hablar, o inquirir, preguntar, cuestionar alguna cosa. Sin duda alguna, lo que se traduce de la palabra de Sánchez es que faltan elementos y creo que la aportación de explicación a través de este periódico que ahora ofrecemos a la sociedad también es una reflexión interdisciplinar, ¿no? Ha habido mucha microhistoria, ha habido una gran información de historia política en los últimos 20 años del proceso estatutario y creo que es hora ya, y creo que esto es un paso como otros que se están dando, es decir, ya va conformándose historias y reflexiones de orden menos parapolítico, ¿no? Pues porque sí, porque en determinado momento todo el mundo aquí a la salida de este proceso pues estaba haciendo que si este partido a la salida del franquismo prefiero no la entrada que se especificando después del año 23, después del año 62, antes de decidir el otro, y se ha olvidado algo tan elemental que son los elementos de la vida cotidiana, que creo que ahí estaban todas estas cosas, es decir, una cierta de nuestros creadores, fundamentalmente estoy refiriéndome ahora a la referencia que pone la Ría Valeriana y San Sebastián, como que se presentó como un laboratorio de arte compuesto, donde realmente, claro, no era algo espectacular, quiero decir que allí no pasaba todo el día había 2 pasos, pero bueno, allí había un grupo de gente que preguntaban por todo lo que era el letrismo, la poesía concreta, la poesía espacial, etcétera, etcétera, y hubo elementos concretos, es decir, que yo tenía 7 años, pero que estoy diciendo que
que todo aquello que yo ahora a lo que yo me refiero no es por mitificar lo que es una cierta crítica ambiental que hacía Xavier, no a nosotros, sino a todos nosotros siempre hay una vez que lo hago, ¿no? Es decir, que igual no ocurrió todo aquello que decimos que ocurrió. Yo creo que sí, se plantearon muchas más cosas. Lo que ocurre es que no ha habido unos manuales muy concretos, así como por ejemplo yo sé que sabían enseñar a los alumnos todo lo que es pues, esa referencia de arte. Bien explica aquí en que hubo un conjunto de publicaciones y de soportes de interrelación entre los artistas, los creadores y los escritores, sin app ni si no se dice. Otro ensayo de todo esto, por cierto, que además se presentó en esta misma sala de Bilbao, fueron los volúmenes de la enciclopedia de las ciudades que editó Sendoa. Creo que es el primer ensayo que se hace para decir cosas. Ya sé que luego vienen todos los listos, y los listos son esta gente que solo dicen que la historia está en ellos, ¿no? Y dicen, en Euskadi solo ha habido 4 poetas. Laguno, Blas Otero, Aresti y... no. En Euskadi ha habido muchos poetas. Hay varios poetas. Hay grandes creadores y al mismo tiempo hay todo ese otro digamos, conjunto de relatores y de artistas, de músicos, de pintores, etc. No hemos hablado de la música ni siquiera de la gran nómina de los músicos que se genera entonces, ¿no? Luis de Pablo, González Atilo, Bernaola, etcétera, sobre el que también hay un capítulo en la revista, ¿no? Al lado de esa otra experimentación, otra, digamos, reversión o versión nueva de la música que fue el Rocamayo y el conjunto de gentes que aquí no hemos citado porque tampoco vamos a estar hablando, pero yo destaco a una de las personas que en aquel momento canta, toca la guitarra, participa en el espectáculo Magavigaita, pero al mismo tiempo reflexiona, y es Luz de Siriondo, ¿no? O Amaya Laza, que hay cientos de personas que, ojo, sí es una cosa importante, que nacen en el 60, es decir, que se empiezan a comentar en el 60, y si repasamos todos aquellos nombres que entonces comienzan a expresarse, todos han seguido en el tiempo expresando, proponiendo, y creo que en general de una forma acertada, una obra consecuente en todos los órdenes, desde la poesía, la música, la pintura, etcétera, ¿no? Y a mí sobre todo sí creo que me parece lo relevante, es decir, que todo lo que allí se inició o lo que prendió explica ese proceso que es lo que la cultura es un proceso siempre, ¿no? Esperemos que adelante y está ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues estos elementos, estos materiales, igual que han contribuido a lo que nos planteaba John Sánchez para que podamos ir explicando en el tiempo y que, bueno, que a nuestros hijos que les echamos en una cosa y les damos el título además gratis al mismo tiempo de tontos en todo lo demás, pues que, bueno, piensen que también tenemos la obligación, también tenemos el cariño y el afecto de enseñarles aquello que sabemos, que enseñarles aquello que se sabe, como decía Antonio Machado, que es el mejor maestro. Y que aunque sepas poco, enséñalo. Y échalo fuera, diértelo, dáselo a los demás, que al fin y al cabo es la cultura de participar con los demás, aquello, o de lo poco que lo tienes y de lo que quieras aprender de los demás.